Buenos días, sea el Señor bendiciéndonos en esta mañana, el poder estar compartiendo con ustedes este tiempo de adoración, pero a su vez también este tiempo de enseñanza. Como decía el hermano John Aguirre, ya son 25 semanas, ya prácticamente son 6 meses en los que estamos en esta cuarentena. Probablemente nunca nos hubiésemos imaginado que íbamos a tener esta experiencia reunidos en nuestras casas, no en los locales de nuestras congregaciones. Tiempos difíciles, pero también tiempos de bendición, tiempos de enseñanza, de crecimiento, pero también tiempos de aflicción. Han sido muchos los que han sido fortalecidos en su fe y prevalecen a pesar de las dificultades. Pero también, tristemente, pues hay otros que han abandonado las líneas o filas de la fe, pensando en que Dios se ha olvidado de ellos y que los ha dejado en el camino. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de acercarse a ese Redentor maravilloso, al Señor Jesús, porque por Él fue que se nos abrió camino a la presencia del Padre. Él fue a una muerte de cruz para darnos vida cuando estábamos perdidos en el pecado. Y nos dio la oportunidad de conocerle y de aceptarle. Y como recordaba el hermano John en esa cita de 2 Corintios 5:17, pues fuimos hechos unas nuevas criaturas en Él. Fuimos bendecidos por el Padre con la sangre del Cordero al ser redimidos de nuestros pecados. La Iglesia se ha visto afectada así como el mundo por esta pandemia. No estamos eximidos del dolor, no estamos eximidos de las aflicciones. Y eso es una garantía de que Dios cuida de nuestras vidas, porque a pesar de la necesidad, a pesar del dolor, pues estamos aquí presentes en esta mañana, siendo motivados por Él a prevalecer en estos tiempos difíciles. La enseñanza del día de hoy tiene por título Creciendo en tiempos de pruebas, porque la prueba es necesaria para nuestra vida. Nuestra fe tiene que ser probada, porque si no vendría a ser una fe vana. Si Dios hiciese posible para nosotros todas las cosas fácilmente, pues este chat no tendría capacidad para reunir a todas aquellas personas que seguirían a Dios. Pero muchas veces lo que conseguimos en este caminar de la fe son dificultades, son adversidades, son pruebas y tribulaciones, pero que son circunstancias de las que Dios se vale para hacernos madurar como seres humanos, para hacernos madurar como hijos de Él y perfeccionar nuestra vida para llevarnos a los cielos conforme a la imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo. Hay muchas personas que llegan a la fe y piensan que Dios les va a cambiar toda su vida, que se lo va a hacer de una manera tan fácil que va a ser cómodo estar en su presencia. Pero que cuando llegan los tiempos de dificultad, cuando llegan los tiempos en que la necesidad toca nuestra puerta y nos vemos afligidos, dicen, no, ese no es el Dios en el que yo creí. Es imposible que ese Dios que creó los cielos y la tierra sea el que yo tengo por Padre. ¿O será que ese Dios se olvidó de mí y por eso estoy sufriendo? Y ponen en duda la credibilidad que depositaron en una oportunidad en Jesús. Muchas veces cimentamos la fe en palabras, pero no las de Dios, sino las que oímos de otras personas. Y cuando llegan los tiempos difíciles, nos vemos zozobrando en nuestro caminar con Cristo. Hay un verso que me encanta, es parte de mi vida, porque lo dijo el Señor Jesús a sus discípulos cuando estaba próximo a enfrentar todas las cosas que tuvo que vivir hasta llegar a la muerte de cruz. Él les hablaba de que iban a venir persecuciones, de que las cosas se iban a poner difíciles, porque Él ya no estaría con ellos. Está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículo 33. Él les dice a sus discípulos, estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No vamos a hallar un pasaje en la Biblia donde Dios o su Hijo, el unigénito, nuestro Redentor y Salvador Jesucristo, nos digan que la vida a la que estamos siendo llamados por medio de la fe
¿Es una vida sencilla? ¿Es un camino de rosas sin espinas? No, el camino por el que transitamos es tortuoso, es más lleno de espinas que de pétalos, pero ese es el camino, esa es la senda, no es el final. El final va a ser glorioso, que es cuando estemos en la presencia del Dios Altísimo, pero para llegar a la presencia del Dios Altísimo, pues tenemos que transitar por las veredas escabrosas para que nuestra vida sea transformada. Y es precisamente lo que el apóstol Pedro, y donde vamos a estar leyendo hoy, está en Primera de Pedro capítulo 1 del versículo 3 en adelante. Vamos a estar leyendo del versículo 3 al versículo 9 de ese capítulo 1 de Primera de Pedro. Quiero pedirles que me acompañen a esta lectura. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 3 al 9, dice la palabra de Dios lo siguiente. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esta carta tiene una fecha aproximada de escritura por ahí en el año 64, 63 al 64 de la era cristiana. La iglesia está pasando tiempos difíciles. El imperio romano, por medio de Nerón, está persiguiendo a la iglesia del Señor. Y es necesario que el pueblo santo de Dios reciba ánimo, sea exhortado a continuar adelante. Y los tres primeros versos que leímos del 3 al 5 dan una motivación, dan un aliento. Y quiero que lo leamos nuevamente. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, les recuerda la naturaleza a sus oyentes, a los receptores de esta carta, les recuerda la naturaleza que ahora ostentan. Son hijos de Dios. Pero para ser hijos de Dios, Jesús tuvo que padecer la muerte de cruz, experimentar la muerte y ser resucitado gloriosamente por el Padre, para que pudiese ser ofrecida para aquellos que creen en el Evangelio, esa herencia tan preciosa que no va a ser recibida aquí en la tierra, sino allá en los preciosos cielos, en la majestad de las alturas, donde nuestro Padre Celestial tiene su trono. Y es lo que dice el verso 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservadas en los cielos para vosotros. Pero para llegar a los cielos vamos a tener que pasar por una serie de enseñanzas, probablemente de dificultades, de tribulaciones, de necesidades, de angustias, de aflicciones, el nombre que usted le quiera poner. Aquello que esté experimentando en su vida, aquello que haya experimentado o incluso aquello que la va a tocar experimentar en un momento determinado. Muchas veces cuando nos ofrecen un premio queremos recibirlo, pero sin esforzarnos para recibir el galardón. Pero esta vida a la que hemos sido llamados por medio del Señor Jesús tiene exigencias. No podemos pretender creer que hemos sido llamados a una vida fácil cuando nuestro Redentor tuvo un suplicio para ir a esa muerte de cruz.
Y sobre todo, como cuando recordábamos el pasaje que les mencioné hace rato, Él le dijo a sus discípulos que en el mundo iban a tener aflicción, pero iban a tener un punto de apoyo. Cuando les dijo, confíen porque yo he vencido al mundo. Y ese Jesús todopoderoso que fue a una muerte de cruz, fue levantado de entre los muertos para que nuestra fe tenga cimiento, para que nuestra fe tenga un ancla, una roca donde se afiance, y es la resurrección del todopoderoso Jesucristo. El que levantó su Padre, nuestro Padre de entre los muertos, aquel que recordamos cada primer día de la semana con los elementos de la cena, aquel que traemos a nuestra mente y a nuestro corazón, recordando lo que hizo por nosotros en el Gólgota, allá en el Calvario. Dios nos preparó por medio de esta preciosa palabra para animarnos cuando vengan los tiempos difíciles. Porque no es que nuestra vida todo el tiempo va a ser difícil, pero van a ser momentos en los cuales van a ser necesarias las aflicciones para ir moldeando nuestra vida, para ir transformándola, para poder dejar lo que éramos y transformarnos en lo que necesitamos convertirnos por la gloria de Dios. El versículo 5 nos da una clave preciosa que dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Eso no quiere decir que Dios nos está guardando físicamente de todo mal. Él se preocupó por nuestra alma primordialmente. Por eso fue el Señor Jesús a esa muerte de cruz, para que tu alma y la mía pudiese ser redimida de pecado. Porque ninguno de nosotros estamos en la condición de pagar el precio de nuestra salvación, y Él lo hizo por nosotros. Pero que aún cobijados por esa salvación, estando en este tiempo presente, en esta vida terrenal, nuestra alma pueda ser garantizada para llegar a la presencia del Dios Altísimo en los cielos. Esa es la cobertura de Dios en nuestra vida por medio de su Santo Espíritu y por medio de la sangre de Jesús. Él tiene reservado un lugar para nosotros allá en los cielos. Pero por supuesto nosotros tenemos una cuota de responsabilidad en guardar esa preciosa salvación con la que fuimos cobijados. Y Dios se va a preocupar de prepararnos para quitar de nosotros todo aquello que en un momento determinado pueda ser un lastre y un estorbo en esa transformación a la que vamos a ser sometidos. A partir del versículo 6, recordemos lo que dice, en lo cual vosotros os alegráis, hablando de la salvación con la que fuimos cobijados. Porque es precioso cuando tú tienes la seguridad en tu corazón, como la tengo yo, de que mi vida le pertenece al Señor, de que Cristo es mi Redentor. Eso es precioso para cualquier hijo de Dios, para cualquier cristiano. Pero así como tenemos y hemos alcanzado esa convicción en que somos sus hijos, también tenemos que tener la seguridad en nuestro corazón de que cuando vengan los días difíciles, los momentos en los cuales la aflicción va a tocar a nuestra puerta, pues también tenemos que estar preparados porque tiene un propósito. Continúa diciendo en el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y recordémonos que el tiempo para Dios es muy diferente que para nosotros, porque para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y cuando dice, aunque tengáis que ser afligidos por un poco de tiempo, no son 24 horas, no es una semana, no es un mes, sino que involucra todo el tiempo de vida que tengamos mientras no seamos llamados a la presencia de nuestro Redentor. No siempre vamos a estar afligidos, no siempre vamos a estar atravesando momentos de tribulación. Pero el deseo que Dios muestra a través de su palabra cuando nos animó primeramente recordándonos nuestra naturaleza espiritual obtenida en Cristo, es que también estemos preparados para cuando lleguen los momentos de aflicción. Porque esos tiempos de aflicción son usados por Dios para que nosotros crezcamos en la fe. Si nos recordamos las palabras que mencionó nuestro hermano Cristian esta mañana, cuando hizo la lectura, que está en Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4, el verso 2 de ese capítulo 1 de Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas.
Wow, ¿quién puede estar feliz cuando está sufriendo tribulación en su vida? ¿Quién está feliz cuando puede ver a su hijo en una cama postrado con una enfermedad? Porque el gozo es alegría, pero es una alegría de que nuestra vida está en Cristo, de que nuestra vida le pertenece al Señor, de que a pesar de que hayan dificultades, Dios está en control de ellas y que se vale de todas las circunstancias que nosotros atravesamos, experimentamos y vivimos para hacer de nosotros lo que Él desea que seamos. Porque muchas veces nosotros nos queremos negar al cambio, a la transformación que es necesaria. Y entonces Él no causa el mal, pero permite que la aflicción llegue para que entonces dependamos realmente de Él, que es el deseo de Dios. O sea, Él no nos trajo a su presencia por medio de Jesús para llenarnos nuestra vida de bendiciones, de regalos y de obsequios, como hace un padre malcriado con un padre que malcría a su hijo. No. Él nos trajo a su presencia para que entendamos el valor que tenemos para Él, porque pagó nuestra vida a precio de sangre, con la sangre del Cordero, con la sangre del unigénito. Pero que así como para Él nuestra vida es preciosa, para nosotros también tiene que aprender a ser preciosa ante los ojos de Él. Y es necesario que sea transformada. El versículo 7 nos dice, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego. Para que la misma, esa vida, ¿verdad?, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cada uno de ustedes, los que está en esta mañana presente en este chat, en este tiempo de adoración, sabe el tiempo que tiene en la fe. Y qué tanto ha sido tocada y transformada su vida por el Señor Todopoderoso. Cada uno de ustedes sabe las aflicciones que ha vivido, los dolores que ha enfrentado, las necesidades que ha padecido, pero también cuánto se ha valido Dios de cada una de esas experiencias para Él mostrarse ante todo glorioso, majestuoso y todopoderoso, y para ayudarle a que cambien las cosas que son necesarias en su vida, como han sido cambiadas. Por eso Santiago, recordando nuevamente, nos dice que debemos estar gozosos en esos tiempos de prueba, porque es la obra de Dios la que se está manifestando en nuestra vida. Y Santiago habla de una palabra inmediata, ese versículo 2 que es en el 3, que dice paciencia. Nos dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia no es solamente la capacidad de aprender a esperar, de ser tolerante en espera. La paciencia para el cristiano es aprender a esperar confiadamente en su Redentor, aún en el momento más difícil de su vida. A no fluctuar ni a dudar, sino a esperar confiado en que Dios está haciendo su obra en él. A pesar de que el dolor esté tocando a su puerta, a pesar de que la aflicción quiera hacerle doblegar. Pero no está buscando doblegarle, sino hacerle madurar y crecer en la fe. Porque ese es el deseo de Dios, el transformarnos. El poder hacer de nosotros esa joya especial y preciosa que Él ha vislumbrado, pero que nosotros muchas veces desconocemos. Hace unos años atrás quiero compartir con ustedes algo de mi vida, de una experiencia. Hace unos cuantos años atrás, ya 12 años, estaba experimentando ciertos quebrantos en mi salud física. Estaba cercano a cumplir los 47 años. Y el 4 de agosto cumplí mis 47 años, eso fue en el año 2008, una semana después, el 11 de agosto, producto de esos quebrantos que tenía en mi salud. Mi esposa me acompañó juntamente con el ministro de la congregación, mi hermano Quiñones, y el ministro José Bello de la congregación de Katia, a hacerme un estudio llamado una colonoscopia. A mí me sedaron para hacerme el estudio y mi esposa fue la que fue llamada por la doctora para entregarle el resultado. El diagnóstico de ese estudio fue cáncer. Pero no quiero que vean mi experiencia, sino quiero presentarles la experiencia de mi esposa.
porque es lo que hablamos de pruebas y de cómo Dios se vale de ellas para ayudarnos a crecer en nuestra vida espiritual y también en nuestra vida terrenal. La doctora la llamó a ella cuando aún yo estaba sedado para darle los resultados del examen y mi esposa le preguntó, doctora, ¿qué es lo que tiene mi esposo? Y le dijo, bueno, mire, es triste, sé que su esposo es un hombre joven, pero mire, su esposo tiene cáncer, tenía cáncer de recto, ese fue el diagnóstico del estudio, y está a punto de metástasis, o sea, su esposo ya no tiene oportunidad. Ella ese día me desahució. Y le dijo a mi esposa que no le diga nada a su esposo, no le vaya a amargar los últimos días de su vida con esa noticia tan nefasta, sino llegará un momento en que ya, bueno, ya falló. Mi esposa le dijo, no, eso yo no lo puedo hacer, nosotros nunca hemos tenido secretos. Y bueno, salimos de la clínica y estando en el carro del ministro de la congregación, pues ella me dio la noticia y comenzó una batalla. Pero les hablo de la experiencia de ella porque a pesar de que yo era el que tenía el cáncer, a pesar de que era mi vida la que podía estar en riesgo, ella era la que iba a usar Dios para batallar conmigo a mi lado. Y estamos hablando de 12 años atrás, cuando nuestras hijas, apenas la mayor tenía 5 años y mi hija menor tenía 1 año y 9 meses. Entonces, vislumbre en ese panorama, vislumbre en la vida de mi esposa con un hombre que le están diciendo que está más muerto que vivo, con 2 criaturas pequeñas. ¿Cómo puede estar su naturaleza humana en ese momento? ¿Y cuánto puede ser acrecentada su fe en Dios? Fue un proceso largo, sí, doloroso, pero un proceso que produjo frutos. No solamente porque Dios conservó mi vida, porque les estoy echando el cuento, lo que decimos en el testimonio, sino porque Dios obró en la fe de ella, en mi fe, y obró en la fe de la iglesia, porque para Dios no hay imposibles. Es un Dios glorioso y majestuoso el que tenemos por Padre, y así como leímos en el versículo 5, que somos guardados por el poder de Dios, a pesar de que está hablando de mi alma, a pesar de que habla de nuestra alma, Él guardó mi vida. Pero nos ayudó a crecer en una forma impresionante en cuanto a la convicción que ya habíamos mostrado en Él y que seguimos compartiendo en estos años. Porque somos su especial tesoro, porque somos su pueblo, porque Él pagó nuestra vida a precio de sangre y porque Él quiere que entendamos que a pesar de que hay momentos difíciles y duros en nuestra vida como hijos de Él jamás y nunca se olvida de nosotros, que Él está en control de todas las situaciones, que a pesar de que la dificultad, la necesidad y la tribulación toquen las puertas de tu vida, hermano, hermana o amigo que nos oyes, puedas tener la seguridad de que Dios siempre va a estar presente. Probablemente que las respuestas que obtengas muchas veces no son las que tú quieres, pero ¿sabes algo? Siempre van a ser las más convenientes porque son las que van a venir de parte de Él. Aunque no estemos exentos de dolor, podemos tener la seguridad que produce la fe de que Él está en cuidado de nuestras vidas y que nunca se olvida de nosotros. Un Dios que propició la muerte de su unigénito para pagar el precio de la redención de su creación, no es un Dios que se va a olvidar de ti en medio del dolor. Pero sí es un dolor, y esa ten la seguridad de que es un dolor que va a servir para transformar tu vida y acercarte más a Él, para hacerte más dependiente de Él. Recordando lo que dice el verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea ya en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El propósito de Dios es prepararnos para la segunda venida de su Hijo Jesús, para que nuestra vida tenga un propósito eterno y glorioso, que es el de recibir, esperando confiadamente a nuestro Redentor, el cual va a venir por segunda vez. Todo aquello que pasa en tu vida, así como lo que pasa en la mía y la de los míos, tiene un propósito, aunque en oportunidades no lo entendamos.
Aunque el dolor toque a la puerta de mi vida, eso no quiere decir que Dios se ha olvidado de mí. Aunque la aflicción pareciese que quiere doblegarme, Dios no se ha olvidado de mí y mucho menos de ti. Él está transformándote para gloria, honra y alabanza de su Hijo para cuando venga por segunda vez. Dice el verso 8, a quien amáis sin haberle visto. Nos identificamos con ese pasaje, porque no tuvimos la oportunidad de estar en el primer siglo y ver las obras maravillosas y portentosas del Hijo de Dios, como levantó muertos, como sanó enfermos, como levantó cojos, como puso a oír sordos, como puso a hablar mudos, como puso a ver ciegos. Pero por fe vimos esas obras, porque por fe estamos en su presencia. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Tenemos una certeza de fe que no nos hace dudar de la segunda venida de nuestro Redentor. Y por eso cada primer día de la semana conmemoramos la cena del Señor, recordando lo que Él hizo por nosotros allá en el Calvario. Y anhelando que venga por segunda vez, aunque por supuesto también haya en nuestras vidas aflicciones, porque es la manera en la cual Dios nos está preparando. No somos los únicos que padecemos, no somos los únicos que sufrimos. En esta misma carta de primera de Pedro, en el capítulo 5, versículo 9, hablando de las acechanzas del diablo sobre la vida de los cristianos. El apóstol Pedro les dice también a ellos, a los que les está hablando en ese capítulo 1, en el versículo 9 de este capítulo 5, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, cuando la aflicción toque a la puerta de tu vida, recuerda que no eres el único que está sufriendo, no eres el único que está padeciendo. Aunque el mal pueda parecer muy grande, recuerda de que hay otros semejantes a ti que son parte del mismo pueblo de Dios, que también están enfrentando luchas, que también están enfrentando necesidades, que también están enfrentando tribulaciones, pero que también están esperando confiados gloriosamente en ese Redentor maravilloso llamado Jesucristo, el cual un día el Padre va a permitir que venga por segunda vez a buscar a su pueblo. Y si estamos con vida, le vamos a ver gloriosamente. Y si hemos dormido con Él, pues seremos resucitados a vida. Pero debemos guardar esa fe con firmeza, con entereza, con convicción de que el dolor y la aflicción no son causas para hacernos desistir de la fe. Por el contrario, son motivos para acercarnos más a Dios y esperar confiadamente en Él su respuesta, su obra, su bendición. A pesar de que pueda que su respuesta no sea la que yo estoy clamando, pero que por fe es lo que más nos conviene. En este día, el deseo que hay en mi corazón, así como el deseo que muestra Dios a través de su palabra, es que echen mano a las promesas de Dios, como cada día nosotros como familia hacemos, porque es la única manera de mantenernos firmes. Esta semana, cuando preparaba el estudio, que oraba, para nosotros fue fuerte esta semana que pasó, que terminó el día de ayer, porque el día martes no tuvimos la oportunidad de conectarnos con el tiempo de oración, primero por la falla del internet, pero segundo porque mi esposa tenía un dolor muy fuerte en su abdomen. Un dolor que se le presenta por tercera oportunidad en su vida y que la postra en la cama, que casi no le deja ni respirar, que la agobia, que pareciese que le arranca de sus entrañas el dolor. Y fue difícil. Y ayer recibimos la noticia de que a mi suegra, a la mami de mi esposo, le dio una ACV. O sea, estoy hablándoles de cosas que son reales y ciertas en la vida de cada cristiano, las pruebas y las aflicciones. Pero eso no nos hace dudar de Dios ni separar de Él. Por el contrario, nos hace depender más de Él. Porque ¿a quién vamos a acudir para que derrame bendición si no es a Él? Porque es glorioso, majestuoso y todopoderoso.
El deseo que transmite la palabra de Dios en esta mañana y que comparto con ustedes por medio de mi fe en el Señor es a mantenerse firme a pesar de que las pruebas, producto de las aflicciones, producto de las tribulaciones, puedan llegar a su vida. No somos los únicos que estamos sufriendo. A lo largo y ancho de este mundo, donde el nombre de Jesús haya sido proclamado para salvación y alguien haya obedecido el llamado del Evangelio formando parte de la iglesia del Señor, ese es alguien que como nosotros también sufre y padece, pero que también como nosotros, así como sufre y como padece, también espera confiado en que Jesús vuelva por segunda vez, porque ha entendido que la aflicción temporal de este mundo no es comparable a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque para eso Dios nos transformó por medio del poder de la sangre de su Hijo, perdonar nuestros pecados. Y termina diciendo el verso 9 de este capítulo 1 que hemos leído anteriormente, dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Fuimos redimidos aquí en la tierra, fuimos hechos nuevas criaturas a nuestro pecado, haber sido perdonados en las aguas bautismales, producto de la confesión de fe en nuestro Redentor Jesucristo. Pero un día Él va a volver por segunda vez. Un día Él va a venir a buscar a su iglesia, a su pueblo, para llevarlo a la presencia del Padre y entregarlo para el juicio definitivo, para que heredemos la mansión gloriosa en los cielos, en donde ya no habrá más llanto, ya no habrá más tristeza, ya no habrá más aflicción y dolor, donde estemos en la presencia de nuestro Dios maravilloso, siendo consolados por Él y ya no afligidos en este mundo. Así que tomemos la exhortación de la palabra de Dios, de que a pesar de que hayan pruebas duras en tu vida, tu fe es mucho más preciosa que el oro. El oro es un metal noble, pero para que se transforme en una joya, tiene que pasar por un proceso de fundición, donde las altas temperaturas van a permitir que el orfebre saque toda la basura que tiene ese metal para transformarlo en una joya. Y eso es lo que hace Dios con las pruebas en nuestra vida. Quita todos los desechos que todavía tenemos de esa vida que teníamos en el mundo para transformarnos a la imagen preciosa y gloriosa de su Hijo Jesucristo. Para hacer de nosotros ese pueblo santo que Él adquirió con el precio de la vida de Jesús en la cruz del Calvario. Así que recuerda esto cuando enfrentes pruebas en tu vida, que Dios la está usando para que tú crezcas en la fe y madures en la vida espiritual a la que Él te llamó por medio de nuestro Redentor. Que no fuimos llamados para desistir, sino para perseverar. Que no fuimos llamados para ser derrotados, sino para ser hechos vencedores por medio de aquel que nos amó. Y que tengas la convicción en tu vida, mi hermano, que Dios está contigo todos los días de tu vida, hasta el fin del mundo. Amén. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Fue precioso el poder compartir de su preciosa palabra, sabiendo que el mismo aliento que hemos recibido nosotros como familia es el que reciben ustedes cada día de sus vidas, porque es al mismo Dios que tenemos por Padre y al mismo Jesucristo que tenemos por Redentor. Que el Señor les bendiga en esta mañana.